van a recibir el vídeo. Esto se va a emitir y está grabando, de hecho. ¿Vale? Un segundo. Bueno, estamos ahí. Mira, ahí preguntaba Juan Manuel Rama en el chat. Dice, ¿es posible que no pueda asistir al evento completo? ¿Será grabado para verlo después? Y él mismo dice, vale, ya respondiste a mi pregunta antes de hacerla. El chat sirve para eso. Aún así está Fred y ahora estoy mirando el chat porque no hemos empezado, pero después, evidentemente, estará Fred, ahí mi compañero, pendiente de responder. Y repito, si Fred recibe alguna pregunta por chat que ve que es importante contestarla en el momento actual en que estéis hablando, pues entrará y nos lo dirá. Si no, quedarán para después y las iremos formulando. ¿Vale? Luego lo comentamos. Pues mira, son ya y 30 y en nada esperamos un minutito de cortesía, si os parece, y empezamos, ¿vale? Y 31. Bueno, aquí ya he empezado a grabar, ¿eh? O sea que todo esto ya está grabado y lo podrán ver. Yo voy a cerrar el chat. Y voy a hacer una pregunta, a ver si la gente sabe. Ponedme un corazón si queréis que empecemos ahora ya, que son y 30. ¿Vale? Me parece que no va a faltar la parte en la que... bueno, empezamos. Vamos a empezar. Pues nada, empezamos dando la bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos al evento Lo que necesitas saber de Verifactu. Hoy, como decía, hay 600 registrados preparados para saber un poco más sobre este evento. Ahora somos casi 150 personas que van entrando. Como os decía, soy Mario Conde, CEO de Belneo, y hoy nos acompañan dos expertos que nos ayudarán a disipar las dudas que seguramente todos tenemos sobre este fantasma que viene, que es Verifactu, ¿no? A ver si nos arrojan un poco de luz para que podamos adaptar nuestros sistemas informáticos, nuestro software, a esta nueva normativa. Contamos con la presencia de Jaime Aneiros, que Jaime es profesor titular de Derecho Tributario, es también socio en Non-Tax Non-Legal, está compaginando así la docencia con el ejercicio profesional. Él es el representante del Consejo General de la Abogacía en el Foro Técnico con el Ministerio de Hacienda y delegado de la Asociación Española de Asesores Fiscales, además de Oath of Counsel de Primera Lectura Ediciones. Buenas tardes, Jaime, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias a vosotros. Ahí, un aplauso, muy bien. Muchas gracias. Tenemos también a un buen amigo, que es buen amigo, como os decía, que es Miguel Benjumea. Miguel es un experto en el desarrollo de ERPs y sistemas de gestión de software, con muchísimos años de experiencia, y aunque le hayamos pillado recién jubilado, aportará sus altos conocimientos de desarrollo y gestión en software. Bienvenido, Miguel, y muchas gracias por estar con nosotros. Pues hola a todos y muchas gracias también por acordarte de los jubilados, que todavía lo haremos para algo, y espero que no lo pueda. Yo creo que más que jubilados es sobrada experiencia, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar, que bueno, Miguel ha desarrollado ya el sistema SI, ha desarrollado TicketBuy, por lo tanto tiene experiencia en cuanto al desarrollo de este tipo de utilidades. Como veis aquí, los objetivos de la sesión de hoy, vamos a ver qué es esto de Verifactu, cuáles son las características principales, veremos unos ejemplos prácticos donde aplicarse y finalmente una serie de dudas. ¿Vale? Luego os digo cómo podéis presentar estas preguntas que seguramente surgirán. Antes de pasar a comentar los objetivos de la sesión, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas por si alguien no sabe muy bien cómo funciona BDIP como plataforma de eventos, ¿vale? Para que lo podáis disfrutar con la mayor satisfacción posible. Aunque veo que la usabilidad de la plataforma es muy alta porque todos sabéis hacerlo funcionar sin explicaros, ¿no? Pero brevemente. Este evento se está retransmitiendo en directo mediante la plataforma BDIP
que nos permite interactuar con todos, ¿no? Y cada uno de vosotros. De hecho, si veis esos circulitos, cada circulito identifica una de las personas que asiste. Si pulsáis en la vuestra o pulsáis a los de al lado, es como estar en un evento real, ¿no? Veréis quién tenéis sentado al lado. Podéis mostrar vuestras emociones, pulsando en los iconos correspondientes, el verde para aplaudir, el naranja, el azul o el rojo si hay algo que os disgusta o una alerta, ¿no? Y al final hay un icono importante de una persona con la mano levantada, que antes pulsó a alguien por error, pero nos ha servido muy, muy bien para probarlo, es el solicitar palabras. Si alguien tiene una pregunta y se atreve y le mola entrar en directo, pues, oye, esto está abierto, va a ser una mesa redonda, no va a ser una clase magistral ni nada por el estilo, ¿vale? Por tanto, podéis hacer las preguntas o dudas, bien por el canal de chat, que atenderá mi compañero Fred y mis compañeros de Belneo, o bien pulsando en el icono solicitar palabra, ¿vale? Pues nada, una breve introducción mía y os dejo con los expertos, ¿vale? Como sabéis, Verifactu es un sistema de verificación de facturación electrónica, ¿no? De facturas electrónicas de la agencia tributaria, con el objetivo, o uno de los objetivos, de luchar contra el fraude fiscal y aumentar la digitalización de las empresas. Esto forma parte del grupo de medidas de la nueva ley antifraude que garantiza la no manipulación de datos y, sobre todo, disponer de un software, por eso está Miguel ahí también, es decir, de unos programas certificados por la agencia tributaria. Esto nos afectará a todos los programas de facturación electrónica. Y ahora ya nuestros expertos nos contarán qué es, cuáles son sus características, veremos ejemplos prácticos de aplicación y responderemos a las dudas que haya. Pues vamos allá. A ver, Jaime, empezamos por ti. Venga. Explícanos los puntos clave y una definición breve y clara de qué es Verifactu. Bueno, pues Verifactu es el nombre del sistema informático de facturación diseñado por la agencia tributaria. Para entender esto hay que remontarnos a otra cuestión, y es que todos los empresarios y profesionales estamos obligados a emitir factura. La obligación de facturación no se toca, sigue siendo la misma y la regulación no se va a modificar. Lo que se introduce ahora como novedad, y tiene su origen en la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal de 2021, es la obligación de que las facturas emitidas tengan una garantía de inalterabilidad y de securización. Y a eso apunta Verifactu, a un sistema en el que la persona que emite una factura registra esa factura pasa a tener, y avanza alguna característica, una huella digital, llamado hash, que permite identificar la factura precedente, y pasa a tener también otro elemento característico, que es un código QR que permite cotejar, en este caso con la agencia tributaria, que esa factura ha sido emitida por un empresario profesional registrado, y cotejar que se trata de una factura real. La característica que yo destacaría fundamental de Verifactu es que se trata de registrar, de dejar inalterables, de dejar inmodificables las facturas que se emiten. Al principio tú hablabas del SI, ¿no? Del Sistema Inmediato de Información en el IVA. Es un sistema que se aplica ya a aquellas empresas que facturan más de 6 millones de euros, y digamos que este es un SI, pero para los que facturan menos de 6 millones de euros, empresarios y profesionales. Ayer lo calificaba en tono un poco de broma como el sí para pobres, porque es un sistema voluntario, en el sentido de que nuestras empresas, nuestros despachos, pueden seguir teniendo su propio sistema informático de facturación, o pueden optar por estar en Verifactu. Eso es Verifactu, un sistema informático de facturación al que se pueden, digamos, adherir empresarios y profesionales, teniendo en cuenta que esa facturación va a ser inmediata en la comunicación a la agencia tributaria, y va a ser, digamos, inmodificable en los términos de evitar la manipulación de la factura. Lo que se trata de evitar es el software de doble uso, o el no facturar, o el manipular facturas. Por decirlo de forma clara, la factura va a seguir existiendo como tal, el contenido de la factura sigue existiendo como tal, el mismo que conocemos, la obligación de facturar o de no facturar sigue siendo la misma. Lo que se añade como algo nuevo y algo previo también a la factura electrónica obligatoria
es este sistema de facturación informático que deje, digamos, inalterable esa huella de cuándo se facturó, de cuáles los conceptos básicos de la factura, el destinatario, etcétera, etcétera, y esa posibilidad de comprobar a través de Verifactu que la factura existe y es correcta. Es una forma de garantizar esa trazabilidad de las facturas, de garantizar también la inmodificabilidad de las facturas, bien entendido, en el sentido real, digamos, real de la cuestión, a poder emitirse una factura rectificativa en los supuestos legales que procedan. Pero ese cambio de distintos aspectos de la factura, el dejar huecos en la factura, etcétera, etcétera, pues ya no va a ser posible, porque de lo que se trata es de garantizar, digámoslo claro, una foto fija. Una vez que facturo, que exista esa foto fija, que no pueda ser modificada después, sino que haya constancia de que, bueno, pues de que esa factura se ha emitido, cuándo se ha emitido, quién la ha emitido y que el receptor de la factura pueda comprobar que eso es así, ¿no? Luego hablaremos quizás de otras características, pero esto es en el fondo Verifactu. Mira, hay una pregunta de Carlos García que creo que es el momento ideal para hacerla, que como hablamos de facturas, entendemos facturas de venta, y él pregunta, ¿las autofacturas de compra entrarían dentro de la normativa Verifactu? ¿La autofacturación? Entran todas las facturas. Lo digo así de lacónico. Si estoy obligado a emitir factura, esa factura entra. Teniendo en cuenta que Verifactu es opcional en este sentido, es decir, a diferencia del sí, para poner también algún paralelo, ¿no? A diferencia del sí, que es obligatorio para las empresas que facturan más de 6 millones de euros, Verifactu es opcional para las de menos de 6 millones de euros. ¿Por qué opcional para las de menos de 6 millones de euros? Y también a lo mejor respondo a otra pregunta, otra cuestión que se planteaba antes. Porque las empresas que están en sí ya tienen, ya no tienen que plantearse si Verifactu sí o Verifactu no. Ya están en el sí, y el sí da esa trazabilidad de las operaciones. Por lo tanto, esto va a afectar fundamentalmente a todas aquellas empresas profesionales, despachos, sociedades en general, que tengan una facturación inferior a 6 millones de euros o que, dicho de otra forma, no estén en el sí. Y les va a afectar en el sentido de que una persona puede optar por estar en Verifactu o puede optar por tener su propio sistema informático de facturación, ¿no? Por dar algún dato más a lo mejor, ¿no? Bueno, pues ya no va a ser suficiente esa forma de facturar a través de un Word que se convierte en PDF o la facturación a través de un programa Excel. Eso por sí mismo no va a ser suficiente. No quiero decir que no se pueda hacer, sino que a esa facturación hay que añadirle algo más. Y hay que añadirle esta trazabilidad que da un sistema informático de facturación, que puede ser Verifactu o que puede ser el ERP interno de la empresa, que tiene que cumplir determinadas garantías, determinados parámetros para cumplir con esa inalterabilidad. Mira, hay una serie de preguntas, si te parece, antes de seguir con temas de normativa que me gustaría también comentar. Hay algunas preguntas relacionadas con la facturación, ¿vale? Que podéis responder ambos. Antonio Osorio nos pregunta, ¿en qué momento ya no se podrá modificar? ¿Cuando se imprima, cuando se contabilice, cuando se envíe el cliente? De hecho, si se imprime, me avanzo, y tiene un código QR que es un hash de la factura anterior, queda ahí marcado, ¿no? Yo entiendo que una vez se presenta, no sé, nos dices tú cuándo. Una vez que se emite, ya no se puede modificar. Habrá que rectificar, habrá que emitir una factura rectificativa, correcto, pero ya no cabe lo que decía hace un momento, ¿no? No cabe dejar espacios, digamos, en la serie de factura, en el número de factura. No cabe que yo emita la 1 y que guarde 2 números de factura para otros que ya emitiré, o no, y facturar esta con el número 4, porque van a ser secuenciales. Por tanto, una vez que emito, la factura como tal está emitida. Y si estoy en Verifactu, además comunicada a la agencia tributaria. Correcto, porque entiendo que funcionará similar a como lo hace TicketBuy, ¿no? También, que en el momento de generar el QR ya la estás comunicando. Enviando. Y ahí responderíamos a otra respuesta de Javier Villegas, que dice, al ser una foto, entre comillas, ¿no? Dice, no se puede modificar ningún dato, por ejemplo, dirección o el teléfono. Claro, ese va a ser el problema. Entramos en la factura rectificativa. Probablemente al principio habrá un montón de facturas rectificativas por error, ¿no? Sí. O dicho de otra forma, antes de emitir factura, en algún caso, pues tendrás que verificar que está todo bien para emitir la factura y que quede registrado. Algo, ¿no? Que repasa, un breve repaso de que tenemos los datos bien, ¿no? Eso es. Hay un ejemplo que quizás sirva para entenderlo, ¿no? A lo mejor no es lo mismo comprar un helado
en una heladería y que te impriman la factura simplificada de esa operación, que es instantáneo, que una operación de diseño de un sistema informático para una empresa, donde a la hora de confeccionar la factura, Mario va a tener mucho cuidado de verificar que el destinatario es correcto, que ese es el nombre de la denominación social, que el NIF también es correcto, que la dirección es correcta, que los conceptos son correctos, ¿no? Esto va a afectar a esa rapidez o no rapidez en la tramitación de facturas y a esa cultura organizativa interna, ¿no? A la hora de cuando es posible, pues chequear previamente las operaciones, ¿no? Acabas de responder otra pregunta tú mismo sin hacerte, ¿no? Que hablaba Antonio Sanz sobre la necesidad o no, o la obligatoriedad, perdón, de presentar las facturas simplificadas. Y acabas de decir que sí. Es decir, los tickets típicos que conocemos también tienen que ser informados al sistema. Sí. Son facturas simplificadas, ya no hay tickets, aunque coloquialmente les llamemos tickets, no son tickets, son facturas simplificadas. Y eso sigue siendo igual, no se altera nada. Lo que es factura simplificada seguirá siendo factura simplificada, las de menos de 400 euros o de menos de 3.000 euros pueden ser facturas simplificadas en los términos del reglamento de facturación, lo demás será una factura normal, pero, como digo, no se altera nada en cuanto al régimen de facturación. Tampoco se altera nada, en principio, respecto de los libros de facturas emitidas y de facturas recibidas. Eso sigue siendo igual. ¿Qué sucede? Que con Verifactu, por ejemplo, será más fácil en la medida en que todas mis facturas emitidas estén en Verifactu, listaré esa lista de facturas y tendré una un prelibro de facturas emitidas. En la medida que mis proveedores estén también en Verifactu, listaré las facturas recibidas y tendré un prelibro de facturas recibidas, ¿no? Y una predeclaración probablemente de mi impuesto sobre el valor añadido, ¿no? Ok. Mira, hay muchas preguntas. Yo creo que será mejor, Fred, que tomemos nota también y las vayamos dejando bien para el final, responderlas después, ¿no? Para hacer un poco más dinámico. Voy solo con una porque creo que lo contestaréis después, el tema de acogerse a Verifactu o no Verifactu, porque hay alguien que preguntaba, oye, pero ¿se tienen que informar en el momento o pueden informarse después? No sé si tienes previsto comentarlo después. A mí me gustaría también que hablaras un poco de esta normativa, ¿no? De cuál es la normativa, fechas, cuáles son los beneficios y el espíritu de llevar adelante esta ley, ¿no? De usar Verifactu. Vale. Bien, a ver, esto nace de una transposición de una directiva, más o menos, de lucha contra el fraude que se hizo en el año 21 en la Ley Española de Medidas contra el Fraude Fiscal. Ese es el punto de arranque. La finalidad es, en esa Ley de Medidas contra el Fraude, impedir el llamado software de doble uso, ¿no? Frecuente en algunas actividades, ¿no? Se ha señalado algunos ejemplos, las gasolineras, los pequeños supermercados, en fin, determinadas actividades comerciales, etcétera, etcétera. Que no se manipule la factura, que no se manipulen las operaciones, que se facture todo y que se facture que sea fiable, ¿vale? A partir de ahí se ha aprobado el Real Decreto del 1007 de 2023 que regula esas obligaciones de facturación y actualmente está pendiente de aprobación una orden ministerial que es la que va a decir claramente y expresamente qué requisitos tienen que cumplir los sistemas informáticos de facturación de las empresas. Esa orden ministerial está pendiente de aprobación, hay que decirlo, está en trámite ante la Unión Europea, es una reglamentación técnica sujeta a informe de la Comisión Europea y actualmente está en plazo hasta el 4 de octubre para que la Comisión Europea le diga a España que está ok la orden ministerial o que tiene que tocar algunas cuestiones de la orden ministerial. En el Ministerio prevén que esté 99% ok al menos, ¿no? Y por lo tanto que esté en posibilidad de ser firmada por la ministra de Hacienda y por lo tanto publicada en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Con lo cual se prevé que en octubre, inicialmente en octubre de este año, esa orden ministerial esté publicada en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, para que se conozcan cuáles son los requisitos que tiene que tener un sistema informático de facturación, digamos, que no sea Verifactu, ¿vale? Y también desarrollar algunos aspectos del propio Verifactu, ¿vale? Por lo tanto, ese es el punto, digamos, normativo más cercano, ¿no? A partir de ahí, en cuanto a la entrada en vigor, se preveía, ya se me va el subconsciente, se preveía en julio del año 2025, es decir, en julio del año siguiente.
Es cierto que no se demorará mucho más, pero también es cierto que la norma habla de 9 meses después de la publicación de la orden ministerial. Si estamos ya en septiembre, octubre, los 9 meses ese embarazo, pues lógicamente no va a llegar a tiempo a julio, ni aunque sea prematuro, será probablemente después de julio, ¿no? Pero lo que prevén en el Ministerio es que hay un cierto decalaje en cuanto a las personas, en cuanto a las empresas, en cuanto a los sujetos obligados a aplicar este sistema informático de facturación. Es decir, dar un cierto lapso de tiempo razonable a algunos, no a todos. No es lo mismo una empresa que esté próxima a estar en sí, por ejemplo, una empresa que facture 5,5 millones de euros, se supone que tiene que tener ya un buen RP de gestión, un buen sistema informático de facturación y, por lo tanto, que estará en mejores condiciones de tener cumplidos los requisitos, ¿no? Y eso no es lo mismo que el taller mecánico al que llevamos el coche a cambiar el aceite, que hace pues 100 operaciones al año, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿no? Con lo cual hay que dar un cierto margen también para que esto pues tenga esa transición suave que se pretende, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en el entorno de 2027, parece que queda muy lejos, pero no es tan lejos, esto va a tener que estar 100% operativo, porque también en ese año 2027 se prevé que venga el hermano mayor de Verifactu, el hermano mayor del sistema informático de facturación, que es la facturación electrónica obligatoria para todos. Por lo tanto, esto es un antecedente. Esto es establecer... Va a ser una prueba piloto. Más que prueba piloto, digamos que así como la factura electrónica afecta a quién y qué y cómo tiene que facturar, esto afecta a qué requisitos de inalterabilidad le vamos a exigir a la factura que ya tenemos y a la factura que viene, que es la factura electrónica. ¿Vale? Ese es el punto. Es un punto intermedio. En términos ciclistas sería una meta volante, ¿no? Antes de la meta final, que es factura electrónica obligatoria, tenemos el Gran Premio de la Montaña, que es el sistema informático de facturación, el que los RPs internos, los sistemas internos de facturación de las empresas cumplan con determinados requisitos y para llegar a esa meta final de emitir una factura obligatoria por todos los sujetos que emitan operaciones, que realicen operaciones entre empresarios, ¿no? Para que exista esa facturación electrónica obligatoria. Es importante tener en cuenta también esto, antes hablaba de la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal, que en realidad lo que incluye es una mención, el artículo 29 de la Ley General Tributaria, que es una obligación más, esta formal de cumplir con los requisitos, pero sobre todo lo que incluye es una sanción para quien tenga un programa informático de facturación o no lo tenga, pero que si lo tiene, que no cumpla con estos requisitos, ¿no? Y es una sanción cuantiosa. Eso es lo importante. Y esa posible sanción, porque el sistema, porque mi sistema, porque tu sistema, porque vuestros sistemas no cumplan con estos requisitos técnicos, si lo queremos ver así, es una sanción muy cuantiosa, ¿no? Eso es lo que va a movernos a todos, a adaptarnos a estos requisitos. ¿Por qué? Porque esa sanción se puede imponer al desarrollador del programa informático de facturación, pero se puede imponer también al comercializador del sistema informático de facturación, pero se puede imponer sobre todo a los tenedores de ese sistema informático. Es decir, si yo tengo un programa informático que me he diseñado yo mismo o que me ha diseñado un amigo informático y ese programa no cumple con el requisito de inalterabilidad en cuanto a la trazabilidad de las facturas, puedo ser sancionado. Igual que si le compro un programa a una empresa que me ha diseñado un programa. Por lo tanto, este es el punto clave. Los desarrolladores informáticos, los comercializadores, pero sobre todo los tenedores, que somos todos nosotros, o que pueden ser nuestros clientes, están obligados a cumplir con esos requisitos, ¿no? Para eso, lo que se prevé o lo que ha optado España es no por autorizar vendedores, no por autorizar distribuidores, es decir, no por ir a un sistema de licencia, de conceder licencia, sino que ha optado por un sistema de declaración responsable, donde el diseñador del producto, el programador, digamos, o el distribuidor también, digamos, tiene que hacer una declaración responsable de que cumple los requisitos de la orden ministerial, de que su programa informático, de que su ERP cumple esos requisitos de la orden ministerial, que va a cumplir quien esté en Verifactu, lógicamente, ¿vale? Porque Verifactu lo que hace es trasladar, digamos, al sistema de facturación público, digamos, esos requisitos de inalterabilidad, de trazabilidad, de securitización de las facturas, de conservación, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? También para que lo tengamos claro.
bueno, ¿cuáles son algunos aspectos que nos van a cambiar? Bueno, pues el hecho de emitir, como decía antes, la factura en Word y convertirla a PDF no va a bastar por sí sola, tampoco la facturación a mano, tampoco va a ser posible porque hay que almacenarla en un sistema informático de facturación. ¿Va a implicar que me tenga que comprar un programa informático? Pues aprovechando que soy gallego diré depende, ¿no? Puedo optar por el sí, comprar el programa informático a un precio, se dice que razonable, o ampliar, digamos, o verificar que mi programa de facturación que he comprado una empresa conocida, que se empieza por una letra del abecedario y que tiene un número en su nombre, cumple los requisitos, por ejemplo, puedo hacer que mi sistema informático de facturación cumpla los requisitos de la orden ministerial y, por lo tanto, siga tal y como estoy. Hay muchísimas preguntas. Están generando que no creo que podamos hacer en directo, ni mucho menos, pero sí que hay alguna, por ejemplo, ahora que hablabas de los programas informáticos, ¿no? Hay varias sobre esto y también quiero comunicar a la audiencia que mejor escuchar un poco a los expertos y hacer las preguntas después de las dudas, porque muchas de las preguntas que estoy viendo las estás respondiendo, ¿no? Pero claro, aquí por lo que veo también hay gente del mundo del software que preguntan, bueno, es que yo le vendí un software a un cliente mío hace 20 años, ya no me paga mantenimiento ni nada, ¿tengo responsabilidad ahora sobre ese software? ¿O qué pasa si tengo un software propietario y es una empresa de estas multinacional de las que tú nombrabas que empieza por una letra y sigue un número? ¿Qué tengo que hacer para que me lo actualicen? O sea, dos cosas interesantes que creo que nos pueden ayudar a todos. ¿Qué pasa con el software que tengo? ¿Y qué pasa yo como desarrollador que vendí un software hace 20 años? Y luego otra que te dejo para cuando puedas, porque ha habido mucho run también ahí en el chat sobre las autofacturas, que son facturas que hacemos a nuestros proveedores. Las confeccionamos nosotros, es una autofactura, ¿vale? Si lo puedes responder ahora y si no, pues ya lo responderíamos. Vale, sobre el tema de la autofactura podríamos dedicarnos a otra tarde, ¿vale? También para definir qué se entiende por autofactura, porque si, como dices, es una factura que yo hago a mi proveedor, que se la hago yo. Sí. Entiendo qué es lo que se quiere decir, es decir, como me sirve el proveedor, se la hago yo. Bueno, pues ahí es que va a cambiar la dinámica, porque es que el obligado a facturar es mi proveedor. Correcto. Entonces será él el que tiene que cumplir con esa obligación de facturar y de que su sistema informático propio o Verifactu, si usa Verifactu, pues registre esa operación, ¿vale? Por lo tanto, eso es un cambio de cultura y un cambio de paradigma en la forma de actuar, ¿vale? Con lo cual creo que más o menos así resumidamente el tema de la autofactura puede quedar digamos, explicado, ¿no? Respecto a lo que preguntabas de los desarrolladores, de los comercializadores, etcétera, etcétera. Claro, eso es otro problema. Tengamos en cuenta que aquí los destinatarios de esta norma somos todos, pero son fundamentalmente tres bloques, ¿no? Lo que decía antes, los tenedores, es decir, empresarios y profesionales, sociedades, autónomos, profesionales de cualquier profesión, en fin, lo que se llaman los autoemprendedores, ¿no? O como queramos llamarlo, es decir, cualquier persona que realice una actividad económica y esté obligada por ley y reglamento de facturación a emitir factura. Primer gran grupo de destinatarios. ¿Qué hacemos ese gran grupo de destinatarios? Bueno, o bien desarrollamos un sistema informático para facturar, entre otras cosas, o un ERP de gestión que también incluye contabilidad, que también incluye facturación. Entonces tendremos que verificar que nuestro ERP cumple los requisitos que fija la orden ministerial. O lo que hacemos también es comprar ese programa. Por lo tanto, a quien le compramos el programa, si es un comercializador, tendremos que verificar que nos está vendiendo algo homologado. Y esa homologación viene por la declaración responsable. Es decir, no hay una licencia del comercializador. Pongamos una gran superficie que nos vende el programa, PLAP. Tendrá que tener su declaración responsable, que está comercializando un producto que cumple los requisitos. De hecho, se prevé hasta un sello, para entendernos. Hasta veremos en las cajas registradoras, por decirlo de alguna forma, que ahora mismo ya no son cajas registradoras, son ordenadores que incluyen un programa de facturación, veremos ese sello, para entendernos, Verifactu, PLAP. ¿Vale? Con lo cual, el comercializador también tendrá que presentarnos esa declaración responsable o nosotros tenemos que saber que tenemos que comprarle a alguien que tiene esa declaración responsable. Y después está el tercer gran bloque de destinatarios de la norma, que es el minoritario en cuanto a número, pero que también es importante, y es el que crea
un sistema informático el que desarrolla un sistema informático de facturación. Ese desarrollador del sistema informático de facturación o del sistema de gestión de una empresa tendrá que también tener una declaración responsable de que cumple los requisitos de facturación que establece la orden ministerial, esa inalterabilidad, esa trazabilidad, etcétera, etcétera. Básicamente es un poco la secuencia de lo que se necesita. Una declaración responsable de que se cumplen los requisitos de Verifactu, digamos en el sentido amplio, que no es Verifactu, sino de la orden ministerial que regula esos requisitos que tienen que tener a partir de ahora las facturas. Estos son requisitos, insisto una vez más, ¿vale? No afecta a la factura, ni al contenido, ni al sujeto obligado a emitir factura, ni a los supuestos de emisión de factura. Lo que afecta es a cómo se garantiza que esa factura es inalterable y que esa factura es segura. Me sale securizada, ¿no? Porque es el término, ¿no? Que se puede securizar. ¿Vale? Esos son los requisitos. Hay un dato que ya aprovecho y destaco, porque quizás sea también un punto muy importante para entender qué es lo que se pretende, ¿no? Dentro de los requisitos que van a tener los programas de facturación, o que tienen que cumplir, mejor dicho, que tienen que cumplir los programas de facturación, por supuesto, Verifactu lo cumple, pero si tenemos un sistema de facturación que no es Verifactu, es el de tener un registro de eventos. El registro de eventos es una de las piezas angulares clave del nuevo sistema. ¿Qué es esto del registro de eventos? Bueno, pues el registro de eventos tiene que dejar constancia de cuándo se instala, por ejemplo, el sistema informático de facturación. Tiene que dejar constancia, por ejemplo, de cuándo se enciende y cuándo se apaga la máquina. Tiene que dejar constancia, por ejemplo, de algo que pasaba hace un momento. Si se nos ha ido la luz y por cuánto tiempo. Tiene que dejar constancia de quién accede al sistema informático de facturación. Tiene que dejar constancia de qué datos se exportan del sistema informático de facturación, hacia qué IP, por ejemplo, se exportan esos datos de facturación, etcétera, etcétera. Ese registro de eventos es digamos, el caballo de Troya interno que tienen los sistemas o que van a tener que tener los sistemas informáticos de facturación. Por supuesto, Verifactu lo tiene. Todo lo que se haga en Verifactu queda trazado y perfectamente identificado. Pero si tenemos un sistema de facturación que no es Verifactu, lo tiene que tener. Ese es un gran requisito que tiene que cumplir el sistema informático de facturación y que, por lo tanto, quien tenga un sistema de facturación, un ERP de gestión, un sistema de programación interno de facturación tendrá que adaptarse ahí, y quienes no lo tengamos, por ejemplo, pues porque emitimos facturas en PDF, pues tendremos que tener algo que nos complemente esa posibilidad de securizar nuestra factura. La diferencia entre el sistema informático propio o Verifactu está fundamentalmente en que Verifactu instantáneamente comunica la información a la agencia tributaria, mientras que el sistema informático propio de facturación no la comunica automáticamente. Que esto puede ser otra pregunta que se está haciendo la gente. Es una de las preguntas que estaba haciendo. Claro, ¿me voy a Verifactu o me quedo con lo mío? Preguntaban beneficios de acogerse al sistema de Verifactu o no, y cuáles eran los requisitos o qué comprendía uno u otro sistema. Por eso se nos va a hacer imposible de responderlas, de verdad, porque hay miles. Pero mira, esa la respondo porque esa es muy, muy interesante, la de beneficios de Verifactu, porque se lo estará preguntando, no sé cuántos asistentes tenemos, pero los 200 asistentes de ahora se lo estarán preguntando. ¿Qué hago, no? Que es la gran pregunta. ¿Qué hago? Tengo libertad, puedo optar por mi propio sistema informático o irme a Verifactu. Bien, ¿qué ventajas me da Verifactu? Bueno, Verifactu lo que me da es, como ventajas, un listado de las facturas emitidas, de todas, un listado de las facturas recibidas, que recibo a través de mis proveedores que cuentan en el sistema Verifactu, y por lo tanto que bueno, me facilita la predeclaración del 303, me facilita la preconfiguración del libro de facturas emitidas y recibidas. Y aunque esto no está en el papel, probablemente una menor probabilidad de comprobación. Y lo que sí que está en el papel, más o menos, es que Verifactu es un sistema gratuito.
Mientras que si yo diseño o tengo que adaptar mi sistema informativo de gestión o de facturación, pues tendrá un coste, pues, por horas de trabajo del personal interno, porque contrato un informático o lo que sea. Y si tengo un programa, digamos, comercializable ya en gran escala, pues probablemente ya se está diciendo, algunos comercializadores pues no prevén, digamos, que repercutir nada en el precio, y algunos lo que van a hacer es una opción comercial. Es decir, si te quedas conmigo 2 años más, te garantizo que cumples con esta normativa, ¿no? Con lo cual, Una pregunta, a cambio de esa permanencia. perdona, Jaime, con lo que comentabas. Sí. ¿Qué pregunta? Tú comentas, si utilizas Verifactu, no hace falta que inviertas en modificar el software y tal. La gente pregunta, ¿pero Verifactu hay un programa que se llama Verifactu que yo puedo utilizar para hacer las facturas? ¿No? Es la gente lo que... Sí, eso es el desarrollo que está haciendo la agencia tributaria y que es el sistema de facturación. Pero tendrías que introducir tú las facturas de forma manual ahí, lógicamente. Manual o interoperable con tu sistema, o si no, manual, claro. Verifactu se pretende que sea una herramienta de apoyo. Es decir, si tú tienes en tu empresa un sistema informativo de facturación o un ERP de gestión, digamos, bueno, pues lo que puedes hacer es trasladar los datos automáticamente, y eso va trasladable hasta la nube de la agencia tributaria. Entra en la sede virtual de la agencia tributaria. Tiene que ser un sistema interoperable. También tu propio ERP, es decir, Verifactu es lógicamente operable automáticamente, porque es de la propia agencia tributaria, y desde el momento en que clic ya está la factura en la sede electrónica de la agencia, y ese lado que me he comprado, si escaneo el QR, veo que la factura realmente está ahí, ¿vale? En los sistemas informáticos de facturación privados, digamos, en los propios de las empresas, no hay esta obligación de comunicación automática a la agencia tributaria. No la hay. Pero el sistema tiene que ser interoperable, tiene que permitir la comunicación inmediata de datos ante un requerimiento de la administración. Con lo cual, mi sistema tiene que estar preparado, por ejemplo, pues para remitir 2.000 facturas que me están requiriendo. Y para garantizar que esas facturas cumplen con los requisitos de inalterabilidad, de tener el hash, de securización, etcétera, etcétera, que se establece en esta normativa de desarrollo. Correcto. Hay varias dudas, lo estoy leyendo por encima en el chat, ¿no? Porque muchos dicen, pues así no hace falta cambiar los sistemas, introducirlo directamente ahí. Pero claro, ¿qué sucede? Que ahí empiezas a perder funcionalidad, operatividad de tus propios software. En cambio, hay desarrolladores que están hablando ahí en el chat, ¿no? Y comentan, bueno, al final, los cambios que hay que hacer, tienes que aplicarlos igual para que haya esa trazabilidad, ese hash de una factura anterior, y puedes optar por acogerte al sistema de Verifactu, presentarlos o no. Si no te acoges, es la agencia tributaria cuando en algún momento puntual, y si no, corrígeme, Jaime, puedes solicitar de estos datos, pero tú tienes que tener estos datos inalterables ahí, ¿no? Entonces, eso ya... Me gustaría intervenir un momento. Sí. Vamos a ver, el hecho de que tú tengas un sistema Verifactu o no tengas un sistema Verifactu, es que hay que separar un poco el tema, como decía Jaime muy bien. Una cosa es el sistema informático de facturación y otra cosa es Verifactu. Es que no es lo mismo, ¿no? En cualquier caso, lo que sí te obliga la nueva ley es que al sistema informático de facturación que tú tengas debe cumplir una serie de normativas, como ha explicado Jaime. ¿Vale? Eso no quiere decir que tú mantienes tu sistema informático antiguo y puedes comunicar. No, porque al final, si a ti te solicitan por un requerimiento que facilites la información, necesitas que tus facturas estén encadenadas con hash, necesitas facilitarle el mismo formato de fichero que tiene Verifactu, etcétera. Luego, el programa lo tienes que adaptar. La decisión final es, ¿lo envío por Verifactu o no lo envío por Verifactu? Correcto. Una de las ventajas, además de enviarlo por Verifactu, entiendo yo... No, pero aquí te corrijo, ¿no? No es que tengas que enviarlo por Verifactu, es decir, que tienes que hacer una adaptación de tus sistemas, sí, sin ninguna duda. Si tú tienes un sistema propio, no tienes esa obligación de enviar nada. Tienes que estar a la espera de posible requerimiento. Mientras que con Verifactu ya hay una comunicación automática. Los que entiendan el sí lo entenderán perfectamente. Cuando estoy en sí y en ese plazo de 4 días presento mis facturas, digamos, subo mis facturas, ya estoy comunicando, ¿no?
Verifactu, en este sentido, por eso pongo el ejemplo que me parece más gráfico. Me compro un helado. En ese momento, cuando le están dando la maquinita para decirme pues, los 3 euros del helado y me están emitiendo la factura simplificada, que el ejemplo lo pongo a propósito porque es también para facturas simplificadas, en ese momento ya la operación, por lo tanto la factura, está en sede virtual de la agencia tributaria. De tal forma que yo que me he comprado el helado puedo escanear el código QR y ver si realmente es así. Es tan inmediato que es más inmediato que el sistema inmediato de información en el IVA. Correcto. Sí, perdona, Vale. Quizás es que no me haya explicado yo correctamente. Entonces, lo que sí quería decir es que en el sistema informático de facturación, al final, si tú te coges a Verifactu o no te coges a Verifactu, pero que no vale con decir, bueno, me quedo con lo que tengo. Bueno, te quedarás con lo que tienes siempre y cuando cumpla los nuevos requerimientos del sistema informático de facturación, que tienes que tener tu hash de encadenamiento y que al final, si te hacen un requerimiento, vas a tener que mandar el mismo formato que utiliza Verifactu para el envío de por ejemplo, de las altas o la comunicación de facturas. Con lo cual, en cualquier caso, sí te va a tocar hacer modificaciones en tu software, ¿vale? Cierto. Como ventaja de Verifactu, te comentabas antes el tema de los eventos. Hay una cosa súper importante que es el mantenimiento y la custodia de esos datos. En el caso de que tú envías por Verifactu, hay una serie de requisitos que no tienes que cumplir porque la agencia tributaria es la que se convierte en el custodio de los datos, independientemente de que tienes... Tienes que tener tu propio registro documental. ¿Qué pasa? Que lo tienes también en la nube de Hacienda, digamos. Sí, pero no te libera de tus obligaciones de registro y de conservación de documentación. ¿Qué pasa? Que es más fácil, claro. Porque ya lo tengo en la nube. Ante un problema gordo informático tal y cual, ellos ya tienen. Por ejemplo, eso. Luego, mejor dicho, tú ya tienes una copia de todas esas facturas. Ante un problema tuyo, tú ya tienes una copia de todas esas facturas. Efectivamente. Esto también, pues puede dar menos juego también a estimaciones indirectas. Imagínate que se te enciende la nave industrial, ¿no? Y se te quema todo. Pues, ¿qué pasa? Pues, bueno, Verifactu lo tiene, digamos. Exacto, efectivamente. Bueno, hay, como os decía, hay miles de preguntas de gente que dice, bueno, y no vamos a responderlas ahora, ¿vale? Nos comprometemos a recogerlas y a ver si en las próximas semanas podemos responderlas todas. Si no podemos hacer más adelante, ya os digo, luego hacemos una lectura para seguir un poco, ¿no? Si en octubre se publica la orden ministerial, pues lógicamente tendremos campo para hacer otro encuentro de este tipo. Correcto. Pues bueno, hemos visto un poco por encima también beneficios y por qué acogernos a la ley de Verifactu o no, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarle a Miguel, si te parece un poco, ¿cómo ves tú la integración? Justamente ahora hablabas, Miguel, de esa modificación del software que vamos a tener que hacer sí o sí y tal, ¿no? Y aquí hemos preparado un breve esquema, porque a mí me suena muy, como programadores que somos, me suena también muy parecido a la operativa, y evidentemente es para Miguel, pero es una mesa redonda y podéis opinar ambos, de ¿Cómo es la operativa de generación de esa factura, el código QR, cuando se comunica? Porque a mí me suena, no sé si estoy equivocado o no, a muy parecido al ticket buy, ¿no? Procedimiento de ticket buy, que como muchos sabéis, es algo parecido que se está realizando en el País Vasco. Hay una pregunta ahí de mi amigo Alberto Pina que preguntaba, oye, ¿y los que están en el ticket buy tendrán que acogerse a Verifactu? No, porque... Claro, Hacienda, ¿no? Que están excluidos de Verifactu. Correcto, de Verifactu está excluido pues el País Vasco y Navarra. Okay. Por otra parte, sí que están incluidos Ceuta, Melilla y Canarias. ¿Vale? Porque, como explicaban ellos, esto no tiene nada que ver con el IVA. Estamos hablando de facturación, no de IVA. Entonces, el sistema de Verifactu sí es para Ceuta, Melilla, Canarias y la península, excepto el País Vasco y Navarra. Antes de darte paso, Miguel, que nos expliques un poco cómo funciona un RP en el momento de hacer la factura, es que he leído como 30 preguntas de lo mismo. Los que están en el sí no tienen que hacer el Verifactu. No. Respondida para todos, ¿de acuerdo? No preguntéis más esta pregunta porque he leído como 40 de lo mismo, ¿vale? El sí va aparte. Correcto. El sí va aparte. Es justo a lo mejor lo contrario. Porque Verifactu, bueno, quizás sea un absurdo, ¿no? Pero Verifactu tienes la obligación de presentar la factura, se va a presentar de manera inmediata, ¿vale?
El sí no. El sí tenéis hay unos días de decalaje hasta que se presenta. Lo que sí puede hacer una empresa es acogerse al sí. Bueno, ¿Vale? Una que esté en el sí no tiene que estar en beneficio porque ya cumple los requisitos y ya está haciendo el envío. Correcto. De facturas emitidas y recibidas. Vale, pues Hombre, la diferencia que hay entre el sí y el Verifactu también es una clara. Verifactu habla de facturas emitidas. En el sí estás hablando de facturas emitidas y facturas recibidas. Correcto. Entonces entendemos que un esquema así simplificado de cómo sería la facturación, la emisión de una factura y su posterior presentación a Verifactu, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería ser en un ERP? ¿Cómo lo harías tú, Miguel? La emisión, lo que es la generación, el proceso de generación en sí de la factura, no varía sensiblemente, salvo algunos puntos a tener en consideración. ¿Vale? Porque realmente el momento que tú terminas la factura, automáticamente generas el código QR, generas todo, lo envías a la agencia tributaria e imprimes ese código QR que está disponible. Se imprime antes, voy a hacer de abogado del diablo. ¿Se imprime antes del envío? Porque hay varias preguntas ahí. Una. No, se puede imprimir antes, sí. No es, lo que tiene que haber es un decalaje muy pequeño de tiempo. ¿Vale? Claro, o sea, es el que tarda menos en enviarla que en imprimirla. Vale, es que había una pregunta antes, ¿qué sucede? Que no te la formulé, Jaime, pero podéis responder cualquiera de los dos. ¿Qué sucede cuando se va a Internet? Eso es algo que ya está contemplado en el Ticket Buy. Los que hemos hecho Ticket Buy sabemos la respuesta. ¿Vale? Pero explicadle aquí, ¿qué sucede si yo estoy emitiendo una factura simplificada o imprimiendo una factura de venta en el mostrador? Da igual. Sí. ¿Qué sucede si en ese momento no tengo Internet? Tú la vas a imprimir igual, porque es tu software el que va a generar el QR. ¿Qué problema hay? Que si el cliente en ese momento que le has impreso la factura con el QR y con la aplicación que va a sacar la agencia tributaria para cotejar ese QR, intenta verlo, ¿vale? Siempre, o sea, intenta comunicar con la agencia tributaria. Como la agencia tributaria todavía no lo tiene, sí le va a decir los datos de la factura, ¿vale? Porque en el QR van integrados unos datos básicos, entre ellos, digamos, es la fecha, el CIF del emisor, el número de factura y el total, creo, recordar ahora. No hay muchos más datos, ¿vale? Ahora, ese QR tiene dos objetivos. Por una parte, que si tú ya lo has comunicado a la agencia tributaria a través de Verifactu y no ha habido ese problema informático, cuando un cliente coja su factura o el comprador coja su factura y capture ese QR a través de la aplicación de la agencia tributaria, si ya tiene la factura, se lo va a confirmar. ¿Qué puede pasar? Que yo imprima la factura y coja y según imprima la factura, ¡pum!, trate de verla. Y todavía no está en la agencia tributaria. Me va a devolver que la agencia tributaria todavía no tiene esa factura. No me lo va a devolver en verde. ¿Vale? Que entonces siempre puede haber un decalaje de 3 minutos o por ahí. En principio será el que establezca la agencia tributaria, que en principio lo establece en segundos y por el que vi yo eran 60 segundos. Me imagino que lo ampliarán un poco, ¿no? Y lo importante en este caso es que ese registro de eventos interno que tiene el programa deja constancia de que se te ha ido Internet durante 2 minutos 38 segundos. Lo que contabas tú de la gestión de los eventos. Además, con otra cosa, en la cabecera del envío que tú haces, si tú no has podido enviar la factura en tiempo, en la cabecera del registro XML que generas, ahí hay un check para indicar que ha habido una incidencia, indicar el tipo de incidencia. ¿Qué van a hacer? Mirarlo. Si son incidencias puntuales, pues dirán no pasa nada. Ahora, si se te va a Internet cada 2 por 3, van a empezar, te pueden decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Okay. Puedes tener una explicación razonable. Estoy en una zona de obras y aquí la fibra baila mucho. O si no tienes explicación razonable, puedes tener una comprobación diciendo qué pasa aquí, básicamente, ¿no? Para decirlo claro. Esto, como dice mi buen amigo Fernando Maltrana ahí en el chat, lo de registrar las caídas va a tener miga, porque los apagones, la gestión de eventos yo la veo bastante más compleja que no el procedimiento en sí de la generación del Verifactu. Está claro que los que tengan software, hay que buscar muy bien el proveedor que les hizo el software, que les pueda actualizar. También hay sistemas ahí que me gustaría introducirlo, que ya pasó con el SI, que aparecen plataformas intermedias para comunicar software que no tienen esa posibilidad, ¿vale? Hacen de pasar a la intermedia y son los que comunican, como si fuera un web service, los que comunican
al Verifactu, ¿no? Todo eso van a surgir servicios de este tipo seguro, ¿vale? O sea que por ahí tranquilos que todo el mundo va a tener respuesta, ¿no? Y luego las empresas de seguro, de plataformas como nosotros, vamos a tener que estar obligados a ofrecer este tipo de servicios. Mira, hay alguien que pide palabra en directo, Manuel Suárez de Valladolid. Vamos a ver. Hola. ¿Qué tal, Manuel? Dinos. Buenas tardes. Mira, os quería comentar. Yo estoy intentando adaptar la aplicación a Verifactur. Y entre otras cosas, dentro de la página de la agencia tributaria hay un webinar que se puede ver donde indican que si tu aplicación solo envía los datos a Verifactur, no tienes que cumplir con las reglas de trazabilidad ni con nada. Pero solo tiene que enviar los datos a Verifactur. Eso es lo que indica la agencia tributaria, dentro de un webinar que tienen. Y entrando a la página de él lo tiene. Y actualmente ya hay empresas que te ofrecen la pasarela para hacer Están desarrollando, vamos, que están con TicketBuy, pero ya te dan la opción de Verifactur en el momento que Verifactur esté funcionando. Claro, porque es lo que decíamos, Verifactur es un sistema informático de facturación de la agencia tributaria. Ese es un modelo. El otro modelo es el tuyo, digamos. Y tu modelo sí que tendrá que cumplir con todos esos requisitos que ya cumple Verifactur. Es cierto que lo que se está haciendo ahora, lo que de alguna forma lo decíamos antes también, ¿no? Ese sistema informático propio que tienes o un ERP de gestión que tengas tiene que permitir esa movilidad de datos hacia Verifactur si lo vas a usar y que por lo tanto sea automático, sea permeable, que permita también esa trazabilidad de las operaciones que ya te va a generar Verifactur, ¿no? Pero para entendernos, esto es, ¿qué me voy? ¿A la sanidad pública o a la privada? ¿Me voy a la pública? Verifactur. ¿Me voy a la privada? El mío. ¿Colegio público o privado? Si os parece. Os voy a pasar, si os parece, una imagen. Sí. Voy a intentar pasárosla. ¿Necesitas que... Sí, un momentito. Si eres tan amable, Mario. ¿Estoy? Vale. Comparte tú. Y luego, si os parece, ya pasaremos a... Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Vale. En principio, que es un poco lo del registro de eventos que hay una cosa, a ver si puedo mover esto. Vale. En este caso, necesitamos todos estos registros, ¿vale? Pero si veis aquí es el registro de eventos, la trazabilidad, integrabilidad, ineutral, firma, conservación, accesibilidad y legibilidad. Sin embargo, según dicen ellos también, como bien decía este compañero que llamó de Valladolid, en el caso de Verifactur te quitan todo esto. Dicen, en teoría no tienes que tener registro de eventos, no tienes que tener el tema de almacenamiento, disponibilidad y demás. Sí, legibilidad. ¿Por qué? Porque ya lo tiene Verifactur. Es muy importante. Esto ya estás comprando el programa que lo tiene. Eso es lo que tenemos que entender. Ese es el punto. Estas dos presentaciones de la agencia tributaria, que es con lo que van a explicar todo esto, esa es la clave. Si dejas esta presentación, está claro, Verifactur ya tiene todo. Con lo cual, vete a la otra. Si no estoy en Verifactur, vete a la propia, digamos, ¿vale? Mi sistema, mi ERP de gestión, mi sistema informático que tiene que garantizar que tengo ese registro de eventos, punto 1, que son trazables las operaciones, aquí entre el hash, sobre todo, que está claro que lo que se refleja es todo y que además es inalterable, que se incluye la firma digital en esa factura, por lo tanto firma digital ya, que además mi programa informático de facturación permite conservar las facturas durante el plazo de prescripción y en su caso remitirlas automáticamente a la agencia tributaria y que ese acceso a esa información prácticamente, y esto es lo que está más en la nebulosa, va a tener que ser también de alguna forma inmediato. Y no puedo decir, espera, voy a facturar ahora y voy a ponerme al día y luego te lo mando. Efectivamente. ¿Vale? Eso es lo que se trata de evitar. Y por supuesto que sea legible, es decir, por eso no vale la factura a mano y tiene que tener pues un código, digamos, informático, para decirlo claro, coloquialmente. Los informáticos me dirían que lo estoy matando, pero para que esos datos que están en mi sistema informático sean legibles, sean manipulables, digamos, pero por la agencia tributaria, si me lo explico. Por si no queda claro, tenemos a Carlos Belmonte que insiste reiterativamente que dejemos claro que solamente en el caso de no Verifactur es cuando es necesario la firma digital, ¿vale?
para que quede claro. Sí. Vale, Miguel, si quieres, si te parece, dejamos... Sí, yo dejo de compartir. No queremos centralizarnos tampoco en la parte técnica, porque este evento es para aclarar dudas de Verifacto. Y aquí hay desarrolladores, hay clientes finales de empresas que tienen un software de su padre y su madre, hay asesores fiscales, hay todo un conglomerado de tipologías diferentes de clientes, ¿vale? Por eso no centramos solo en la parte técnica o solo en la parte fiscal. Ya os avanzo, lo diremos después, que este va a ser el primer seminario de varios, ¿vale? Porque, como antes decía Jaime, también el día 4 hay un punto de inflexión ahí, que sabremos el 4 de octubre si todo está correcto o no, pero bueno, que va a haber todavía bastante chicha ahí como para ver, ¿no? A mí me gustaría comentar una serie de... ¿Qué sucede de ejemplos prácticos del uso de Verifactu, ¿no? En las pequeñas empresas, que las hay que facturan con Word y Excel, las hay que tienen su programa de facturación, que facturan X miles de euros al año, pequeñas empresas, que hay muchísimas en el conglomerado empresarial español. ¿Qué sucede con estos? Pues el ejemplo más sencillo. Solo tengo 12 facturas al año, una al mes. Y Sí. facturo en Word. No me basta. Ahí sí quería aclarar una cosa. En teoría, la agencia tributaria va a poner a disposición de la gente que hace muy poquitas facturas lo que llaman una facturación de último recurso que cumple con las normativas de Verifactu, ¿vale? Que es Verifactu. ¿Qué pasa? Que esto se pueden acoger, hay una limitación en cuanto al número de facturas que se pueden enviar. Sería para alguien realmente que hace muy poquitas facturas y no tiene su propio sistema de facturación, ¿vale? Sí se pueden enviar las facturas normales, también se podrán enviar las facturas electrónicas de su día, B2B. Lo que no te admite son facturas simplificadas, pero hay un sistema de último recurso de la agencia tributaria para estas empresas pequeñitas que hacen 10 o 12 facturas al año. Siempre y cuando no sean simplificadas, ¿vale? Y con un número de registros, que yo lo desconozco, que es el máximo número de facturas que puedes hacer. Eso actúa a todos los niveles como una factura de Verifactu. Entrarás en una pantalla, darás de alta tu factura, imprimirás tu factura y tendrás tu factura y la habrá enviado a Verifactu. Creo haber leído que eran 100, ¿eh? ¿Perdón? No lo sé, 100. No tengo ni idea. Se dice 100, pero se dice. Lo digo así porque dependerá de lo que finalmente diga la orden ministerial también el sistema que desarrolle. Ok, perfecto. Y luego, entiendo también, antes de pasar a lo de grandes corporaciones, porque hay también un poco ahí de lío, la agencia tributaria pone a disposición un web service donde tú tienes que subir unos datos para introducirse en el Verifactum, que los puedes enviar desde tu software, desde una pasarela, como sea. La agencia tributaria va a ceder una aplicación que yo me voy a poder descargar en mi equipo para introducir las facturas en un sistema Verifactum. Que yo sepa, no. No, correcto. Yo lo desconozco, ¿eh? Porque como estamos hablando de Verifactum como software y tal, Verifactum al final es una normativa que hay que cumplir, pero cada uno tendremos que hacer facturas con nuestro software de facturación correspondiente. Tendrás que generar el XML y enviarlo. Correcto. Recibirás una respuesta. Lo único que va a hacer la agencia tributaria es devolverte una respuesta si el registro ha sido aceptado o no aceptado. Continúan preguntando qué sucede con... Yo creo que se ha respondido ahí, chicos, que preguntáis, ¿qué sucede con una tienda que vende chuches y tal con las facturas simplificadas? Da igual el ejemplo que ha comentado Jaime del helado como si es una chuche. Cada factura simplificada, entre comillas, ticket, va a tener que ser informado. Es algo que ya se está haciendo en muchos países, ¿vale? Lo digo para que no haya más preguntas sobre eso, que hay algunas más ahí y creo que se ha respondido antes, ¿no? Hemos hablado de las pequeñas empresas. ¿Qué sucede con las grandes corporaciones? ¿Cómo les afecta? Pues si están en sí, no tienen que plantearse nada. Si son grandes corporaciones de no sí, que pueden serlo igualmente, sí les afecta, porque su sistema informático de facturación va a tener que cumplir con los requisitos o van a tener que usar Verifactu. No veo una gran corporación usando Verifactu, pero sí adaptando sus sistemas internos de gestión, ¿no? Ok, vale, perfecto. Pues son 5:30, llevamos 1 hora. Si os parece, busco unas cuantas preguntas por ahí que tenía también. Hay una cosa, Mario. Dime.
te lo digo principalmente, no sé, en el caso de Berneo, por ejemplo, ¿no? Que utilicen como base VRP. Sí. Vamos a ver, lo que hay que cambiar un poco la mentalidad, y voy a poner un ejemplo. Para seguir la trazabilidad y generar la huella, ¿vale? Esto, claro, lo que vamos a coger en principio, y esto lo vi en la reunión que asistí con la agencia tributaria, en principio da igual la serie que tú a lo que tienes que enlazarte es justo al registro anterior de la factura, ¿vale? Correcto. Dijeron, o por lo que escuché yo en su día, había alguna duda, pero en principio parece que es así, ¿no? Da igual la serie que utilices, salvo que sean cosas que están diseminadas de la empresa en sitios distintos donde es imposible la comunicación con los servicios. Entonces, yo quiero haceros ver un caso que ocurre en Berneo, quien tenga como base... De todas formas, Miguel, no quería tampoco yo profundizar en nosotros. Es un evento que organizamos nosotros como expertos y tal, pero creo que sí que está bien que comentes qué puede suceder en ciertas programaciones, depende de cómo estén, ¿no? Porque no exactamente. Quiero decir algo genérico. Perdona, que la fecha, o sea, la fecha sí, vamos, salvo que fueran las 0 horas, tal igual. La hora de la generación de la factura es importante, porque tú tienes como un plazo de 1 minuto o 2 minutos para hacer ese envío. ¿Vale? Entonces, realmente hay que considerar que la factura, en el caso, por ejemplo, nuestro, la factura, la cabecera, la genera justo en el momento que creas la primera línea, ¿vale? Sí. Y ahí se genera la hora en la que se ha generado la cabecera de la factura. Pero, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una factura y tengo 500 líneas, o sea, perdón, 50 líneas, y otra persona un segundo después ha empezado a hacer una factura que tiene una línea? ¿Vale? Que digamos que la trazabilidad con la anterior la tengo yo, que he sido el primero que he empezado. Pero quien acaba la factura al final, o sea, la otra persona tiene, en teoría, la trazabilidad es con la mía, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no puedo hacer un hash, no puedo encadenar. ¿Por qué? Porque yo la mía no la he terminado. ¿Vale? Soy yo. Yo no puedo tener un hash hasta que haya terminado la factura. Luego, habría que tener en cuenta que la hora de finalización, la hora de la finalización de la factura es la que marca cuando la factura ya es real. O sea, trabajar en una especie de prefactura. No en el momento de empezar el alta, te refieres. No en el momento de empezar el alta. ¿Por qué? Sí. Porque puede ocurrir que imagínate que yo soy este que te he dicho primero. Me llaman me empiezo a hacer una línea, me llaman por teléfono, cojo el teléfono y me tiro 15 minutos esperando. Correcto. A recuperar sí, en el momento de imprimir, en el momento que finalizas es cuando hay que hacerlo. Yo tenía he ido cogiendo una serie de preguntas mientras estabais hablando, sobre todo Jaime y tal, y creo, por lo que estoy viendo, que prácticamente todas están contestadas. Pues si te parece, nada, seis preguntas rápidas y a ver si intentamos responderlas de una forma más o menos, ya te digo, coherente y rápida, porque, repito, ya se han respondido antes, pero como las había notado, si os parece, te las comento. ¿Es realista la entrada en vigor, plazos y el carácter voluntario obligatorio? Bueno, no, ya no será julio del 25, pero será poco después de julio del 25, es decir, pongámonos en el escenario real de después del verano del 25. Lo que sí que es importante es que esto no nos relaje, ¿no? Es decir, quien tenga que desarrollar un sistema, pues tendrá que hacerlo ahora, cuando sale la orden ministerial. Tendremos que adaptarnos a lo que diga la orden ministerial y, por tanto, aunque nos parezca pronto, el fin de año está ahí a la vuelta de la esquina, las uvas, los reyes, y cuando nos demos cuenta estamos pensando en el viaje de vacaciones y no hemos hecho nada. Entonces, quizás un poco lo realista sea toque de atención, tomémoslo en serio, porque recuerdo, lo importante en esto es, lo voy a poner en el plano negativo, el no ser sancionados. Es cierto que probablemente al principio haya una cierta flexibilidad, pero esa flexibilidad no va a ser eterna respecto al no cumplimiento. Es decir, ¿qué va a pasar si en septiembre de 2026 no he hecho nada o lo sigo teniendo todo mal? Pues puedo tener un problema gordo. Otra pregunta que creo que también se respondió es, ¿afecta a todos los emisores de facturas? ¿Se tendrá en cuenta algún tipo de criterio como el volumen de facturación? Afecta como regla general a todos los emisores de facturas, solo van a quedar fuera, como decíamos, el sí y algo que no hemos dicho, el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca,
el régimen simplificado del IVA y no todo el régimen simplificado del IVA. Pero en general, todos los obligados a facturar, cumplir estos requisitos. Había apuntado una que hablaba del software, creo que hemos hablado largo y tendido, aunque han quedado preguntas por responder, que iremos respondiendo los próximos días, pero rápidamente decía, en cuanto a las empresas de desarrollo de software, ¿cómo afecta a programas de facturación no certificados? Y si ya tengo mi propio sistema de facturación, ¿qué va a pasar? ¿Es compatible con mi sistema ERP? Sí, pero tengo que adaptarme. Ok. Otra que también ya quedó respondida, repito, las fui cogiendo porque me parecían interesantes. ¿Es compatible Verifactu con TicketBuy? ¿Y es lo mismo la facturación electrónica que Verifactu? No. No es lo mismo. No es lo mismo facturación electrónica que Verifactu. La factura electrónica vendrá, es ley, crea y crece, está todo en otro trámite, vendrá 2026 para 2027, en el mejor de los casos, y Verifactu es otra cosa distinta. Y respecto de Verifactu TicketBuy, aquí es una cuestión territorial. Verifactu es territorio común, que se dice, TicketBuy es diputaciones forales vascas, por tanto, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y en el caso de Navarra no es TicketBuy, es otro sistema similar a TicketBuy que queda fuera de lo que puede ser Verifactu. Es cuestión territorial. Antes, cuando hablábamos de plazos... En el caso de factura electrónica, lo único que no tienes que generar es el QR, ¿vale? Pero en su lugar, ese código de QR que tienes actualmente, lo van a sustituir por otro código. No sé exactamente cuál será, creo que no lo saben ellos todavía, ¿vale? Pero el único tema es que no necesitas generar el QR. Vale, para tranquilizar a la gente, una pregunta de Carlos Belmonte decía, Jaime, directamente a ti, pero queda claro que es imposible que sea para el 1 de julio de 2025, ¿verdad? Necesita estar tranquilo. Sí, por cuestión de plazo, sí, porque 9 meses después de la publicación de la orden ministerial, pongámonos a contar con los dedos. Venga, se publica en el mejor de los casos en octubre, ¿vale? Pongamos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, estaría muy justito. No va a ser el día de julio que estaba previsto, pero por eso digo, lo más evidente es que será después de agosto de 2025, cuando entre en vigor, en el supuesto más oportuno. También pueden optar por retrasar la publicación de la orden y moverla a octubre pero en el mejor de los casos, en todo caso, lo que hay que transmitir y tiene que quedar muy claro es que no nos podemos dormir. Ese es el punto claro. Aunque no entre en vigor en julio de 2025, no te duermas. Y más en un país donde el mes de agosto se paraliza prácticamente a todo. O sea, sí, y sobre todo por otro motivo muy, muy claro. Es decir, si yo tengo que volver a contactar con mi informático, digamos, tengo que contactar a Belneo va a estar hasta arriba de trabajo. Con lo cual, va a secuenciar en el tiempo pues al taller de Tordesillas, pues a lo mejor lo atiende, con perdón, si hay alguien de Tordesillas, lo atiende más tarde que a la gran empresa que está en Barcelona y que necesita el sistema de facturación adaptar sus RPs, ¿no? Por forzar un poco el ejemplo, ¿no? Y me quedan 2 preguntas que recogí, de las muchísimas que había. ¿Qué pasa con Verifactu y FAC-E, facturación electrónica, el punto general de entrada de facturas electrónicas? ¿Perdón? Bueno, con fase, ¿no? Con fase. Sistema fase. Bueno, puede seguir. Fase es obligatorio. Funcionando igual. Lo único que tienes la obligación de mandar todos los registros, tienes la obligación, o sea, en el caso de que te acojas a Verifactu, tienes que mandar todas las facturas. Es igual, otra cosa es que para un ayuntamiento determinado te tienes que mandar una factura electrónica, solo te tienes que seguir haciendo. Okay. Florentino, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, dinos. A ver, yo desde mi punto de vista, que también llevo analizando estos temas y viendo como programadores y viendo el chat, me gustaría hacer un pequeño resumen de todo esto, ¿no? Porque creo que habéis dicho casi todo, pero mucha gente no se entera porque está como un poco desestructurado. A ver, tenemos 2 cosas que hay que tener en cuenta. La facturación electrónica, que va a ser el envío de facturas entre profesionales, que va a ser un sistema totalmente independiente de lo que estamos viendo ahora. La facturación electrónica será otra forma de envío de facturas entre empresas y profesionales. Y ahí la agencia tributaria estará de vigilante, pero no forma parte de esta base de datos que se va a hacer. Luego, por otro lado, tenemos la factura que se llama Verifactu, que el sistema va a ser, por un lado, el SI y por el otro lado, el Verifactu. Pero Verifactu tiene 2 partes. Una,
Si envías la factura automáticamente al SI, a la agencia tributaria, todo el sistema informático se simplifica mucho. No tenemos que programar tanto de hacer todos los logs transaccionales, etcétera, etcétera. Es decir, para que sea fácil para los programadores, debemos optar por la segunda opción de Verifactu, que es el envío inmediato de la factura a la página web de la agencia tributaria. Luego tenemos por un lado el SI, por otro lado Verifactu, y Verifactu en dos vertientes. La vertiente donde tú no declaras las facturas inmediatas que te quedas en tu PC y las facturas que envías inmediatamente a la agencia tributaria. Y luego, como tenemos dentro de esas dos formas de informar las facturas, SI por un lado y Verifactu por otro, el Verifactu, en mi opinión, es casi más fácil usar el SI, que ya lo tenemos integrado en muchos sistemas de facturación, en muchos ERP, porque tienes 4 días para presentar las facturas y, sin embargo, Verifactu es inmediato. A ver, hay que tener ciertas condiciones, como por ejemplo que el SI es declaración trimestral, mensual y Verifactu trimestral. Y también hay que tener en cuenta que en el caso del SI presentamos facturas emitidas y recibidas. Pero para toda aquella gente que está consultando ahí en el foro, creo que si tú tienes implantado en tu ERP el SI, como Berneo, tenemos alguna dentro del ecosistema, tenemos algún sistema de SI, pues muchos de los clientes casi les va a interesar meterse en el SI, con lo cual ya cumples. No te hace falta Verifactu, porque son dos formas de informar de la facturación a la agencia tributaria, SI y Verifactu. Y Verifactu, en la versión que tú no informas inmediatamente, que te quedas en tu PC, con todas esas particularidades que tienes que tener del firma, del hash, de la conservación, de los logs, etcétera, o la comunicación inmediata que tendrá menos implicaciones a nivel de nuestro sistema informático. Luego, yo en muchos casos aconsejaré el SI o el Verifactu inmediato. El Verifactu inmediato. Gracias, Florentino. Hay una cosa, Florentino, es que no es que es Verifactu inmediato o Verifactu retrasado, es que es o es Verifactu o no es Verifactu. ¿Vale? Luego, en ese sentido, digamos que no tienes dos opciones que sean SI y Verifactu, y luego de Verifactu envío inmediato, envío retrasado. No, tienes 3 opciones. O estás acogido al SI y no te hace falta. Efectivamente, alguien, como has dicho, si prefiere acogerse al SI, puede acogerse voluntariamente al SI, haciendo su declaración mensual. Ahí ya no sé yo si todo el mundo, eso no tengo el conocimiento suficiente para eso, entiendo que sí, ¿vale? Y luego tienes, o el sistema es Verifactu, o el sistema no es Verifactu, simplemente. Si es Verifactu se envía inmediato, y si no es Verifactu, pues no. Hola, tenemos aunque el sistema informático de facturación debe cumplir con todas las normativas que se siguen ahora, de inertabilidad y todas estas cosas. Okay. Tenemos a Ramón Fernández, no te veo, no sé si tienes micro, Ramón. No, lo que no tengo es cámara. Vale, perfecto. Vamos a ver, yo entro aquí a deciros un tema. No es comparable Verifactu con SI. SI tiene más implicaciones fiscales, se declara IVA cada mes, no cada 3 meses. Es muy aplicable cuando a ti te sale a que Hacienda te debe mucho dinero y entonces sin pasar de los 6 millones te acoges a él porque así te devuelve antes el IVA. Pero Verifactu es una cosa muy sencilla que seguimos con toda nuestra legislación fiscal. Lo único que tenemos que remitir la factura de venta. Sí, tengo que remitir facturas de compra y facturas de venta, facturas de gastos y facturas de servicios. Es mucho más complejo el manejo de una empresa en sí que una empresa como la mía que factura 200.000 euros. Meterme en sí me supone un montón de trámite fiscal que no me va a suponer ni la mitad un Verifactu. Entonces, yo creo que estamos liando, por lo que he ido leyendo, 4 conceptos. Sí es sí, se declara con más tiempo, gracias a los 4 días que nos dan a partir de la recepción de compra o a partir de la emisión de factura, pero sí que es verdad que hay que remitir todas y se cierra mensualmente. Verifactu es lo que tenemos ahora, cuando emitimos una factura la enviamos, ya la inmediatez más o menos larga, ellos dicen que sí, pero bueno, existen parámetros de sustitución, de problemas de envío, etcétera. Pero también muy importante, yo sigo con mi fiscalidad, IVA cada 3 meses y no me influye en nada de todo el tema fiscal, sí es un poco más restrictivo.
Segundo, se está liando la ley antifraude, Verifactu, con la ley Crea y Crece, factura electrónica. No tienen nada que ver una con otra. Verifactu es lo que nos puede dar el susto, el famoso 1 de julio, si entra, y la factura electrónica, por de pronto, se hablaba del 1 de julio para empresas de más de 8 millones, mientras que ahora ya no se habla de factura electrónica por lo menos hasta el 26. ¿Por qué? Porque son dos leyes totalmente distintas. O sea, si se aprueba Verifactu en el tiempo que nos queda o cuando se apruebe, 9 meses para implantarlo. Por ahora, factura electrónica no tenemos ni sabemos cuándo se va a aprobar. Pero vamos, es una pequeña intervención porque creo que se estaban liando conceptos, no conceptos, sino que nos vuelven locos, o sea, te atacan por todos lados. Entonces, bueno, era una pequeña anotación, no molesto más. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, Ramón. A ver, evidentemente cada uno de hemos estado casi 300 personas aquí, cada uno tiene intereses diferentes, como decía, son de tipologías diferentes. Esto está muy bien, ¿eh? El aplauso. Yo creo que el lío que tú comentabas, Ramón, es porque hay gente que Florentino hablaba de que él va a contestar que sí en el sí, y hay gente que le respondía al mismo chat que decían que no, que creen que Verifactu ha llegado para quedarse y que a lo mejor en el futuro hasta desaparece el sí, ¿no? Eso, cada maestrillo tiene su librillo, cada empresa va a elegir. Lógicamente también se comentaba por ahí, y que me gustaría comentarlo ya para ir terminando, que hasta los pequeños comercios que ahora tienen las peluquerías, que tienen una caja registradora, van a tener que disponer de un software de facturación, de facturas simplificadas, ¿es correcto? Sí. Yo creo que os he dicho bien claro. Perdón. Si está en estimación objetiva, se libra. No, lo comentaste tú antes que no, que estos estaban exentos. Correcto. Eso es, pero en general sí. Correcto. Va a depender de cada uno la facilidad que tenga de adaptación de su software, la forma que quiera, si quiere utilizar una plataforma en medio o no. Hay gente que ha dicho que hay plataformas en medio que son caras. Esto, lo que sí que está claro es que una normativa que hay que cumplir sí o sí. La herramienta que tú utilices puede ser más fácil operativamente o no tanto, pero que hay que cumplirla está clarísimo. Yo creo que ahí no queda la menor duda, ¿no? También interesa dejar clara una cosa, y también es información, digamos, privilegiada de alguna forma, ¿no? El régimen de estimación objetiva y simplificado en el IVA va a desaparecer. Se prevé que efectos 27 ya no haya más estimación objetiva, con lo cual es un telediario lo que queda. Si alguien está pensando en que, bueno, como estoy en estimación objetiva, me olvido. No, porque se quiere pasar a lo contrario, y además hay un acuerdo con las agrupaciones empresariales de autónomos. Hasta los propios autónomos están de acuerdo en eso. Entonces va a desaparecer el sistema de módulos, con lo cual es un margen a lo mejor de transición que queda, pero que al final tengamos claro que esto viene para quedarse. Respecto, aprovechando que estoy en el uso de la palabra, respecto de lo que se decía ahora, ¿no?, por parte del compañero, comparamos Verifactu con sí solamente a los efectos, solamente para entendernos, y en esa línea de aclaración, a los efectos de la trazabilidad y de que está todo en Hacienda, si lo queremos ver así. A esos efectos. Lógicamente, a efectos fiscales no tiene la misma repercusión, pero a efectos de que la información y la operación y la factura esté en la sede virtual de Hacienda, es lo mismo, a esos simples efectos, reduciéndolo, digamos, al punto común, ¿vale? Pero es cierto que las implicaciones son distintas. Perfecto, pues nada, oye, vamos a ir terminando. Yo creo que estamos llegando ya al final de este webinar. Nos hemos excedido un poquitín del tiempo previsto. Como decía, hay miles de preguntas que intentaremos desde Belneo y con la ayuda de expertos responderos, o que nos podéis hacer llegar a posteriori. Creo que ha sido muy interesante para todos nosotros. Nos ha ayudado a esclarecer un poco más esta nueva normativa que, como digo, yo creo que ha venido para quedarse y que todas las aplicaciones, todas de facturación, deben cumplir, independientemente que nos acogemos al sistema Verifactu o no, es decir, de comunicación inmediata o no. Y me gustaría, solo me queda agradecer a todos los presentes, casi 300 personas que hemos estado aquí, de los 600 registrados, vuestra asistencia y sobre todo a nuestros dos ponentes de hoy, Jaime Aneiros, muchísimas gracias, y Miguel Benjumea, con vuestros conocimientos y experiencia estamos mucho más contigo. Gracias, de verdad.
Gracias. Realmente, esto para nosotros, para Bermeo, como decía, este ha sido para nosotros, para Bermeo, un primer webinar de varios que entendemos que tenemos que realizar porque queremos liderar todo el tema del desarrollo de Verifactu, ¿no? Como hemos comentado antes, a jornada de hoy, lo ha dicho muy bien Jaime, esto está todavía evolucionando, ¿no? Y creo que será, has dicho, el 4 de octubre, cuando la agencia tributaria publicará... No exactamente el 4 de octubre, porque ahí finaliza el plazo para que la Comisión Europea diga algo. El 4. Vale. A partir de ahí... Vale, pues nosotros a partir de octubre tendremos ya claro si hay algunos cambios o no. Y ya os emplazamos porque probablemente hagamos, bueno, casi seguro, vamos a hacer otro seminario ya en febrero para recoger novedades que hayan podido salir y a ver si ya nos han habilitado sistemas de prueba para que los informáticos podamos ahí fuchiquear un poco, ¿no? Y poder aprender y dar un poco más de información al respecto. Antes de cerrar, también me gustaría comentaros un tema, ¿no? Y es que seguro que os habéis quedado con alguna duda, tanto sobre normativas como sobre el software de facturación necesario para cumplir con esta, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis. A nosotros nos gustaría ofreceros la posibilidad de tener una videollamada con Victoria. Victoria es nuestra inteligencia artificial que está especializada en temas de facturación y software. Victoria está disponible bajo demanda para resolver cualquier duda técnica sobre Verifactu, para ayudaros a implementar correctamente el software de facturación necesario y para orientaros sobre cualquier aspecto relacionado con la normativa. Será muy fácil como una videollamada. Simplemente tenéis que poner cámara y micro e interactuáis con ella. Para ello, recibiréis un email, todos los que os habéis registrado, con una URL donde simplemente, como digo, habilitando la cámara y el micrófono, seréis atendidos por Victoria. Así que estad atentos a vuestras bandejas de mail y quien quiera utilizarlo, lo tenéis a vuestra disposición. Y lo dicho, nos vemos en enero o en febrero, dependerá de si hay muchos cambios. Bueno, ya os iremos actualizando. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el siguiente seminario. Gracias a todos. Gracias. Chao.